Muy buenos días, mi nombre es Melanie Florian, nosotros somos el grupo 1 y les vamos a hablar acerca de la NIA 315, la NIA 320 y la NIA 330. Los integrantes del grupo son Catherine Ramos, Wendy Morales, su servidora Michelle Florian y Amner Sandoval. Les voy a hablar un poco acerca de la NIA 315, que esta nos habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Dentro del alcance está identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. El objetivo es cuando el auditor debe detectar, identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude, error en los estados financieros, como en las afirmaciones, por medio del conocimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo su control interno, esto con la finalidad de que pueda proporcionar una base para diseñar e implementar respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Dentro de las definiciones vamos a hablar de las afirmaciones, que estas son manifestaciones de la dirección, que están incluidas en los estados financieros, que son tenidas en cuenta por el auditor al considerar los tipos de incorrección material que pueden existir. El riesgo de negocio, que es aquel riesgo derivado de condiciones, de circunstancias o de omisiones que pueden ser significativas y que pueden afectar de una manera negativa la capacidad de la entidad para que ésta pueda conseguir sus objetivos y ejecutar las estrategias. También podemos hablar del riesgo significativo, que es aquel riesgo que está identificado y valorado de incorrección material, que a juicio del auditor puede requerir una condición especial en la auditoría. Ahora hablando acerca de los requerimientos de esta NIA, nos habla de los procedimientos de valoración del riesgo y de actividades relacionadas. Dentro de estos procedimientos de valoración del riesgo podemos hablar de que el auditor debe incluir indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que a juicio del auditor puedan tener información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material, ya sea debido a fraude o error. También procedimientos analíticos. También podemos hablar acerca de la observación y la inspección. También el conocimiento requerido de la entidad y de su entorno, incluido su control interno. En este podemos hablar acerca de que la entidad y de su entorno, que aquí es cuando el auditor debe tener conocimiento sobre los factores relevantes que puedan ser sectoriales y normativos, así como cualquier otro factor que sea externo. También debe tener conocimiento sobre la naturaleza de la entidad, como sus operaciones, su estructura de gobierno, el modo en que la entidad se estructura y la forma en la que se financia. También puede ser la sección y la aplicación de las políticas contables por la entidad. También la medición y revisión de los resultados financieros de la entidad. Dentro del control interno de la entidad es cuando el auditor debe tener conocimiento sobre el control interno que es relevante para la auditoría. También dentro de los componentes del control interno podemos hablar acerca del entorno de control, que es como parte del conocimiento. El auditor debe evaluar si la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, ha establecido y mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético. Dentro de los procesos de valoración del riesgo por la entidad, es cuando el auditor debe conocer si la entidad tiene un proceso para la estimación de la significatividad de los riesgos, sobre la valoración de la probabilidad de la ocurrencia o sobre la toma de decisiones respecto a las actuaciones para responder a los riesgos. También podemos hablar acerca de las actividades de control que son relevantes para la auditoría, el seguimiento de los controles, que es cuando el auditor debe obtener conocimiento de las principales actividades de la entidad para que pueda llevar a cabo el seguimiento del control interno que sea relevante para la preparación de la información financiera, incluyendo las actividades de control interno. De este modo en que la entidad inicia medidas correctoras de las deficiencias en sus controles. Ahora, otro requerimiento es la identificación y valoración de riesgo de incorrección material, que es cuando el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material que se encuentran en el estado de situación financiera y sobre las afirmaciones sobre los tipos de transacciones, saldos e información a revelar. También podemos
Otro requerimiento es la documentación, que es cuando el auditor debe incluir los resultados de las discusiones entre el equipo del encargo, los elementos claves de conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y de su entorno, los riesgos de incorrección material en los estados financieros que fueron identificados y valorados, también los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Abner Sandoval. En esta ocasión les voy a hablar sobre la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe de determinar la materialidad en la planificación de la auditoría. Adicional, da la opción de modificar dicha materialidad en el transcurso de la auditoría. También se utilizará una materialidad para la ejecución de la auditoría. Para determinar la materialidad, el auditor debe de tener el conocimiento apropiado de la entidad y de las operaciones más importantes. Determinación de la materialidad o importancia relativa. La determinación viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y en su caso del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas siempre se considerarán inmateriales. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones, aunque sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del auditor según lo que dice la NIA 320? El objetivo es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Ahora, una de las principales definiciones que tiene la norma es la importancia relativa. Dice que se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. Ahora, ¿cuáles son los principales requerimientos que menciona la norma? Uno de los principales requerimientos es la determinación de la importancia relativa para los estados financieros. El otro requerimiento es la revisión de la materialidad a medida que la auditoría avanza. Y el último requerimiento que nos menciona la norma es la documentación. Ahora, ¿a qué se refiere la revisión a medida que la auditoría avanza? Nos da dos parámetros. Dice que el auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y en su caso el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, ya sea saldos contables o información a revelar en el caso de que disponga dicha información. Ahora bien, si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su conjunto, dice que el auditor determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo y si la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados. Ahora, ¿qué documentación es la que tiene que archivar el auditor? Uno de los principales puntos es la importancia relativa. El otro, lo que debe documentar el auditor es el nivel o niveles de la importancia relativa. El otro es la importancia relativa para la ejecución del trabajo y cualquier revisión de cifras establecidas por parte del auditor. Muchas gracias. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la norma internacional de auditoría 330, la cual es respuesta del auditor a los riesgos valorados. Iniciando pues con el alcance, trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor. Algo importante que menciona, que nos indica la norma, pues es la fecha en vigor. Esta
NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009. También tenemos el objetivo de esta norma. El objetivo de esta norma es que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Continuando, tenemos las definiciones. La norma nos menciona dos definiciones. Procedimientos sustantivo, el cual es un procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Este procedimiento sustantivo pues comprende pruebas de detalle, las cuales podemos mencionar tipos de transacciones, saldos contables, e información a revelar y procedimientos analíticos sustantivos. La siguiente definición, prueba de controles, pues la norma indica que es un procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficacia operativa de los controles de la prevención o en la detención y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Otro punto pues, bastante importante que nos indica la norma son los requerimientos. Pues iniciando con respuestas globales, dice que el auditor pues diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Adicional, pues indica procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Es importante mencionar, ¿verdad?, que el auditor pues, de estados financieros debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores, cuya naturaleza, momento de realización y extensión, en este caso, pues el alcance, ¿verdad?, deben estar basados en los riesgos valorados de incorrección material, los cuales pues, son los errores, y en las afirmaciones, los cuales puedo mencionarles integridad, existencia, exactitud, propiedad, presentación y revelación sobre los estados financieros y que corresponden a tales riesgos. Pues esto, para poder realizarlo, se debe diseñar procedimientos de auditoría apropiados que respondan a los riesgos valorados. El auditor pues deberá considerar algunos aspectos importantes, los cuales pues están identificar los motivos de la valoración de riesgos de incorrección material en las afirmaciones de los estados financieros para cada tipo de transacción, saldo contable, información a revelar, incluyendo pues la probabilidad de que exista una incorrección material debido a las características específicas del correspondiente tipo de transacción, saldo contable o información a revelar. Es decir, pues es el riesgo inherente y la valoración del riesgo que se han tenido en cuenta los controles relevantes, por ejemplo, el riesgo de control, siendo entonces necesario que el auditor obtenga evidencia de auditoría para determinar si los controles operan eficazmente. Y como punto número 2, pues tendrá que el auditor obtendrá evidencia de auditoría más convincente cuanto mayor sea la valoración del riesgo realizada por el auditor. En otras palabras, pues la extensión, podríamos decir, de las pruebas será directamente proporcional a la valoración de probabilidad e impacto en la calificación del riesgo. Tenemos las pruebas de controles. Estos se deben de diseñar y aplicar pruebas de funcionamiento de los controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes. Estos podrían ser controles a nivel gerencia. Tenemos también naturaleza y extensión de las pruebas de controles. En este punto, pues para el diseño y aplicación de pruebas de controles, el auditor debe documentar, ¿verdad?, en sus papeles de trabajo, indagaciones en combinación con otros procedimientos de auditoría, pues con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles. También pues es importante que el auditor pueda documentar, ¿verdad?, la manera en que se hayan aplicado los controles en los momentos pues relevantes a lo largo del periodo sometido en la auditoría. Por último, pues tenemos controles sobre riesgos significativos. Este es cuando el auditor pues tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que considere pues significativo, realizará pruebas sobre dichos controles en el periodo actual. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Catherine Ramos. Siguiendo con la presentación, yo les voy a platicar acerca de la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados, específicamente de los puntos claves o más importantes de los requerimientos.
Vamos a iniciar con la evaluación de la eficiencia operativa de los controles, pero para esto es importante tener claro qué es una incorrección material, que vamos a estar platicando a lo largo de la presentación. Pues una incorrección material es un indicador importante de la existencia de una deficiencia significativa en el control interno. Y pues el concepto de eficacia en el funcionamiento, en este caso de los controles que menciona la NIA, admite que puedan producirse algunas desviaciones, pero estas desviaciones, un ejemplo de cómo podrían detectarse o en el recurso de la auditoría para nosotros como auditores poder detectar estas desviaciones. Uno de los ejemplos que les puedo dar es el cambio de personal clave, también las fluctuaciones en estaciones significativas o las fluctuaciones de mercado, ¿verdad? Mejor dicho, en otras palabras, también podría ser el volumen de transacciones de la entidad y, por supuesto, el error humano. El factor humano acá puede producir también estas desviaciones de los controles que estemos evaluando. Bueno, pero para entrar más a fondo, esta evaluación operativa, nosotros como auditores debemos de evaluar si las incorrecciones que se han detectado mediante estos procedimientos indican, ¿verdad?, que los controles estén funcionando eficazmente. Seguidamente vamos a entrar a fondo acerca de los procedimientos sustantivos. En este caso, pues requiere que el auditor específicamente diseñe procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción. También dentro de estos puntos importantes quiero mencionar la utilización de confirmaciones externas. Nosotros a lo largo de la carrera pues hemos en la práctica realizado diferentes confirmaciones y uno de los ejemplos de estas confirmaciones externas que nos ayudan mucho en esta evaluación que estamos haciendo es la confirmación de saldos de banco, saldos de cuentas por cobrar, por pagar, títulos de propiedad, inclusive hasta datos de préstamos. Esto es muy importante confirmar de la entidad. Ahora vamos a hablar acerca de los procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros y también pues, los que responden a los riesgos significativos claramente. En estos procedimientos, como auditores, debemos incluir siempre estos procedimientos de auditoría. Uno, comprobar que en este caso pues tenga concordancia o bien exista una conciliación entre los estados financieros y los registros contables que la entidad maneje. También podría ser el examen de los asientos del libro diario y otros ajustes que en este caso consideremos materiales. Y dentro de los procedimientos de riesgos significativos, pues puedo mencionar que en este caso pues, se pueden detectar en las afirmaciones que le otorguemos a un riesgo significativo. Esto aplicará siempre a los procedimientos sustantivos que respondan a cada riesgo que detectemos. Ahora en la siguiente filmina, les voy a platicar acerca de varios puntos importantes. Iniciamos con el momento de la realización. Esto es importante. La NIA menciona que se aplica en una fecha intermedia. Nosotros podemos aplicar procedimientos sustantivos en una fecha intermedia. Entonces, por ejemplo, si estamos evaluando de enero a junio, entonces, ¿qué procedimientos deberíamos de hacer? Pues la norma es muy clara en este aspecto y nos dice que son procedimientos sustantivos combinados. Yo puedo utilizar combinados, pruebas de control para el resto del periodo que estoy evaluando. También puedo utilizar otros procedimientos adicionales que en este caso me den a mí una base razonable para tener una seguridad razonable. Ahora en la adecuación de la presentación y de la información a revelar, pues acá les puedo mencionar que en este caso el auditor puede aplicar procedimientos de auditoría para la presentación global así de los estados financieros. Y un ejemplo podría ser clasificar la información financiera, las transacciones, los hechos, las condiciones, esto toda vez que esté bajo la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros. Y ya por último, la evaluación de la suficiencia de la evidencia, como todo, ¿verdad? Debe tener suficiencia adecuada la evidencia. Nosotros podemos, en este caso, identificar aquellas partidas que a nosotros nos llamen más la atención y también, ¿verdad? Menciona la norma que para mí me considero muy importante, que menciona el auditor, al no tener esa evidencia suficiente y adecuada, intentará obtener más y más evidencia, pero si en dado caso no obtenemos esta evidencia, pues podemos dar una opinión con salvedad o bien denegada, ¿verdad?, sobre los estados financieros. Y ya por último, la documentación. En este caso, pues nosotros como auditores vamos a incluir la documentación, en este caso las respuestas que hayamos tenido de los riesgos que evaluamos, los procedimientos, las afirmaciones que hemos realizado y los resultados de estos procedimientos. No me queda más de expresarles a ustedes que en este caso la documentación debe ser la forma y la extensión, depende mucho del juicio que tenga el auditor. Muchas gracias. Esto ha sido todo por la presentación. Gracias por la atención.